Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada familia del Eterno. Qué bendición poder encontrarnos nuevamente, unidos en el Ruaj, unidos en el precioso Espíritu Santo de Dios. Aleluya, qué bendición por el Ruaj HaKodesh. Porque ya no somos huérfanos. Aleluya, qué bendición. Saludos y bendiciones. Les habla su Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia. Saludos gratos y amenos a nuestros amados mentores, nuestro amado More Aarón y nuestra amada Mora Araceli de Morales. Al igual que al cuerpo de Morín de esta preciosa Quejilá de Yehoshua. Y también a los oyentes de Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Saludos también para nuestro amado levita Juan Benjamín. Gracias al Eterno por su vida, mi amado levita. Y bueno, mis amados hermanos, qué bendición poder gozarnos en esta preciosa mañana, disfrutando de este precioso alimento, de este alimento precioso que el Eterno ha establecido para con su pueblo. Aleluya. Oremos a nuestro Abacadosh en esta preciosa mañana, enfocados en el Tehilim, en el Salmo 123, que hace parte de esta porción. Esta porción la vamos a contener, mis amados hermanos, en las siguientes citas de la Torá. Esta parashat se llama Elet Adevarim. Estas son las palabras enfocados en Deuteronomio 1 del 1 al 46, Jeremías 30 versículo 4, Amós 2, 9 y Amós 2, 10. En el Tejilín 123, que recitaremos a continuación, y en Hebreos 3, 1, 4 y 16. Amén, mis amados hermanos. Bien, Abacadosh, te damos gracias, te damos toda Rabá, precioso y eterno Elohim, porque tú eres el Dios viviente, el Dios, el bendito sea, el que ha de ser, el que siempre ha sido y que siempre será. A ti, eterno y poderoso Rey, te damos gracias por tu preciosa luz, por medio de Yeshua HaMashiach, en donde encontramos a Yehoshua, la salvación tuya, Jehová. Gracias, precioso y eterno Rey, por el poder de tu Ruaj y por hablar a mis amados hermanos a su corazón, así como hablas a mi vida y a mi mente, para llevarnos a esa corrección de nuestra alma, a esa Tekun Nefesh. Gracias, precioso Rey, te damos a ti toda Rabá. Entonamos esta hermoso tefilá, recitándolo en esta preciosa tarde. Bien, mi amado y eterno Elohim, gracias, precioso Dios, recitando esta tefilá, pidiendo misericordia, una canción de ascenso. Alzo mis ojos hacia ti, cuyo trono está en el cielo, como un sirviente mira la mano de sus amos, o la sirvienta la mano de su señora. Así nuestros ojos se vuelven a Jehová, nuestro Elohim, hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia, porque ya tenemos suficiente menosprecio. Nuestra alma está llena de desprecio, que el reproche sea a aquellos que están en complacencia y el desdén de los arrogantes. Gracias, precioso Abacados, por esta tu preciosa palabra. Y abordamos, mis amados hermanos, en esta preciosa porción. Y enfocados, mis amados hermanos, ahí en Deuteronomio de Barim, del 1 al 46. Importantísimo entender lo que el Eterno nos habla de acuerdo a lo que es la palabra, ¿sí? La palabra es algo tremendo. Recordemos que todo fue hecho por una palabra que el Señor, nuestro amado Jehová, estableció. Y Él dijo, y se hizo. Aleluya. Bien, mis amados, entonces ahí en Devarim, amados hermanos, encontramos que habló Moshe a todo Israel. El libro de Deuteronomio está dirigido fundamentalmente a las personas laicas, de la misma manera que el Levítico era un manual para uso de los sacerdotes y los levitas. Esto esencialmente para este tipo de poblaciones, pero sabemos que en Yeshua HaMashiach somos real sacerdocio, somos pueblo y linaje. Por tanto, estas palabras son para nosotros en Yeshua, con Yeshua y para Yeshua, para dar gracia dar por gracia lo que recibimos por gracia. Aleluya. Bien, el Arabá es el valle que se extiende al norte y al sur del Mar Muerto. Es el lugar donde estaba establecido este mover.
encontrándolo en Deuteronomio. Amén. Dabar significa palabras. Lo encontramos en el diccionario Strong, más o menos en el 1697, número 1967, palabra 1697, que significa una palabra, un discurso, una cosa o un asunto, un mandamiento, un reporte, un mensaje. Eso es el valor de la palabra. Este multifacético sustantivo podría ser traducido por docenas de palabras en español. En el Brit Hadashah encontramos muchas palabras y también en la Tanaj. Hablando de la Tanaj, frecuentemente se usa la palabra Dabar de Jehová, particularmente en los libros de Jeremías y Ezequiel. El primer versículo de Deuteronomio, de Barim, explica el contenido del libro. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. El título hebreo de este libro, de Barim, o palabras, proviene de la primera oración. Nótese el parecido entre el hebreo dabar y el griego logos, la palabra de Juan 1:1. Recordemos Yohanan 1:1, el verbo fue hecho carne. Yeshua es la dabar de Satanás, ¿sí? Y es el logos del nuevo pacto, lo que conocemos como el Brit Hadashah, desde la connotación y la mentalidad hebrea. Amén. Nuestro Abacadosh, por medio de Yeshua, nos muestra que es el mensaje de toda la Torá, ¿sí? Yeshua es el mensaje de toda la Torá, el alumbramiento. Aleluya. Es importante, mis amados hermanos, resaltar lo que hemos estado estudiando, y el Señor me llevaba a entender también varias cosas para que el pueblo entre en esa integridad del conocimiento, para asimismo hacer hacedores de la palabra, todos unidos como su pueblo. Bien, mis amados hermanos, entonces, sabemos que fueron 11 jornadas, ¿sí? 11 jornadas las vividas por el pueblo de Israel. A Israel le tomó 38 años hacer este recorrido y toda una generación de israelitas ya había muerto. Oreb designa en todo el libro de Deuteronomio, excepto en el 33:2, al Sinaí. El nombre aparece 12 veces en lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 libros primeros de la bendita Torá. Algo muy profundo y hermoso. Bien, mi amada familia. 9 de ellas en Deuteronomio. Resolvió Moshe declarar esta ley. Indica que Deuteronomio es una exposición de la ley, no una repetición literal de las palabras de Jehová. Jehová, nuestro Dios, Jehová es el nombre del Dios de Israel, nuestro Dios. Es una frase que alude a una estrecha relación entre Jehová e Israel. En Números 13:1-2, como lo estudiábamos, Jehová le dijo a Moshe que enviara a los observadores, a los espías. Este versículo da a entender que la iniciativa partió del pueblo. La terminología hebrea dice, manda en tu nombre, lo que los judíos rabinos interpretan como, si deseas mandar observadores, hazlo. De manera que Jehová no lo ordenó, pero sí lo permitió. Algo muy importante es ver las murallas, ¿no?, que vio este pueblo, y es algo tremendo que también el Eterno me hablaba por medio de su palabra, que es vida, ¿no?, eficaz. Las murallas de las ciudades cananeas es algo tremendo. Bien, eran amuralladas hasta el cielo. Esto es una hipérbole. Las ciudades estaban edificadas sobre colinas y parecían más elevadas de lo que eran. Las murallas de las ciudades cananeas tenían entre 10 y 15 metros de alto. Entonces era por ello que se veían de esta forma. En el verso 36 y 39 hay una manifestación de la misericordia de Jehová que queda demostrada con la promesa dada a Caleb y a Josué y a la segunda generación israelita que entraría en Canaán. Ello constituía un nuevo comienzo, una segunda oportunidad cuyo cumplimiento se hace realidad con ese
con ese pacto establecido en Deuteronomio, ¿sí? Exactamente en el 1:41 al 46. Es característico del ser humano no apreciar el bien hasta que éste se pierde. A pesar de sus esfuerzos por corregir sus errores, los israelitas continuaron rebelándose contra Jehová en un vano intento de burlar el mandato de Jehová. Son desastrosamente derrotados y empujados a horma, que quiere decir destrucción. El pueblo de Jehová debe actuar cuando Él lo dispone. Es muy importante, porque podemos ser empujados a esa tierra de horma y no será nada agradable, porque es una tierra de destrucción. Es algo tremendo, ¿no? Y es algo tremendo porque también se dice que tanto los amalecitas como los cananeos participaron en esta contienda. Los dos términos se usan a veces indistintivamente, ¿sí? Se usan esos dos términos indistintivamente, pero realmente el pueblo amalecita y cananeo es pueblo enemigo de Jehová. Y muchas veces podemos entrar en esas malas corrientes de no estar establecidos en la roca que es Yeshua y desviarnos por malas doctrinas. Importante siempre perseverar en estar en Yeshua. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, en lo que compete más de esta participación, ahí en Jeremías 30, vamos a ver algo muy hermoso y especial, mis amados hermanos, y es lo que el valor que es este profeta, ¿sí? Pues realmente muchos de nosotros hemos conocido o escuchado de Jeremías, que es el profeta llorón, ¿sí? Ante eso, un pensamiento muy importante, dice: no pienses más en Jeremías como exclusivamente el profeta llorón, porque los destellos de su deleite hacen brillar la noche de su dolor con una aurora de resplandor celestial. Tremendo esto, ¿sí? El nivel de aflicción de nuestra alma por el dolor de una persona viviendo la palabra del Eterno, el verbo hecho carne en nosotros, nos lleva a ese nivel de misericordia, en donde experimentamos ese resplandor por medio de la aflicción de nuestra alma en la necesidad del prójimo. Es algo tremendo. Jeremías escribe la profecía, como lo vemos en el verso del 1 al 3, ¿sí? Cuando Jehová le da la instrucción de que escriba la instrucción. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, Jeremías 32, 1, 2. Importante darle también ese interlude ahí. Da el tiempo de esta profecía y el libro. Esto cubre más o menos, mis amados hermanos, 4 capítulos, Jeremías 30 al 33. Ahí está contenida la profecía completa que Jehová le dio a Jeremías y que estaremos estudiando en estas porciones de aquí en adelante, mis amados hermanos. Esto fue justo antes de la caída de Jerusalén. Su tono general de esperanza y optimismo lo distingue de gran parte de lo anterior de Jeremías. Jeremías da el tiempo de esta profecía y el libro justo antes de la caída de Jerusalén, como les venía contando. Claramente está indicado en el libro de Jeremías. A Jeremías se le ordena que escriba la siguiente profecía. Las palabras anteriores de Jehová obviamente también fueron escritas, pero había un énfasis especial en el registro de esta palabra. Esto probablemente se deba a que su cumplimiento final estaba muy lejos de los días de Jeremías. Estos son los contenidos de este precioso libro. Cada hoja es más línea, es más letra, arroja mirra y misericordia. Tremendo, ¿no? Haré volver a los cautivos del pueblo de Israel y de Judá. Esta es una promesa declarada muchas veces antes y después en Jeremías. Sin embargo, a medida que se desarrolla esta profecía, parece claro este regreso del cautiverio es más tardío y mayor que el regreso relativamente pronto del exilio babilónico. Es algo tremendo, ¿no? Pareciera que fuera a pasar, pero todavía continúa ese exilio. Esto está especialmente indicado por las últimas palabras de este capítulo, que nos dicen que en el fin de los días entenderéis esto. Lo vemos enfocado en Jeremías 30, verso 24. Jeremías aquí mira más allá de su día presente y futuro cercano para ver el fin de los días. Es algo muy hermoso.
Importante ver el énfasis y la relación que hay en el libro de Jeremías en cuanto al tiempo de la angustia que también vivió Jacob, ¿sí? O sea, la palabra nos va a llevar a vivir una angustia espiritual por la misericordia o por el dolor ajeno. Es algo tremendo. Ese es el poder de la palabra, el poder que rompe con nuestras propias necesidades, el poder del eterno en nuestra vida, rompe con nuestras propias necesidades, nuestros propios anhelos y deseos y nos lleva a pensar en la carga de nuestro prójimo. Qué tremendo. Bien, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está en parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aleluya. Qué tremendo. Bien. La mención de ambos reinos es otro indicio de que esta profecía escrita habla de algo posterior y más grande que el regreso del exilio de Babilonia. Es cierto que el reino de Jehudá, contenía personas de todas las tribus. Lo hemos enfocado en 2 de Crónicas 11, del verso 13 al 16. Ahí encontramos esto que les estoy contando. Por lo que estas palabras no exigen un cumplimiento mayor, pero sí lo sugieren. Hemos oído voz de temblor y de espanto y no de paz. Jeremías poéticamente describe el terror del pueblo judío, el cual era Israel y Judá. O sea, hablemos de esas dos partes del pueblo, ¿no? Bajo una gran calamidad incomparable. La imagen de hombres agarrándose los muslos son como angustia. Da lugar a la frase de mirar si el varón da a luz. Ellos se comportan como mujeres en trabajo de parto y sus rostros se han puesto pálidos. Esa es una situación bastante abrumadora la que estaban pasando, ¿no? Jeremías a menudo usaba palabras similares para describir el juicio venidero sobre Judá y sobre Jerusalén en su propio tiempo. Sin embargo, esto describe algo más allá de eso. Otro tiempo de gran terror sobrevendrá al pueblo judío y un tiempo peor que nunca. No hay otro semejante a él. Tremendo. La idea del gran día a menudo está relacionada con la calamidad que vendrá sobre la tierra en los últimos días. El gran día del Señor está cerca, está próximo y se acerca. Rápidamente el ruido del día del Señor es amargo. Allí los hombres poderosos clamarán. Lo dice Sofonías 1, verso 14. Por el gran día de su ira llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lo dice Apocalipsis 6:17, libro de Revelación 6:17. Para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14, Revelación 16:14. Algo muy importante, mis amados hermanos, y es la frase Ayom Ahu, ese día. Se usa con frecuencia en las escrituras proféticas para introducir información sobre el día del Señor, un tema escatológico e importante, ¿sí? Es un tema muy importante para tratar sobre ese día del Eterno. Algo tremendo lo que nos dice la palabra del Eterno. Yeshua también dijo que vendría un día de incomparable tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo encontramos en Mateo 24:21. El tiempo de la angustia para Jacob, como se describe en Jeremías 30, este tiempo de la angustia de Jacob parece más allá de la catástrofe de las invasiones y el exilio babilónico. Este es un tiempo venidero de catástrofe designado para el pueblo de Israel. También descrito vividamente por Yeshua HaMashiach en el discurso del Monte de los Olivos, como lo encontramos en Mateo 24:15-22. Y allí relacionado con lo que Yeshua llamó la abominación desoladora. Al conectar Jeremías 30
con Mateo 24, notamos que lo que a menudo llamamos la gran tribulación es particularmente el tiempo de la angustia para Jacob. Es cuando un gran y terrible líder mundial y el gobierno que representa intentarán destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Jehová. Trabajando a través de estos, Satanás mismo espera devorar al pueblo de Israel. Algo tremendo, ¿no? Bien, mi amada familia. Entonces es algo tremendo porque la misma palabra nos lleva a estas mismas connotaciones tremendas, ¿no? Y pues obviamente es importante, mis amados hermanos, entender la conexión de la Torá, la conexión tanto del Brit Hadashah con la Tanaj, para encontrar la revelación que el Padre nos quiere traer como pueblo para ser entendidos y hacedores de su palabra. Esto no minimiza la persecución que también se presentará contra los seguidores de Yeshua, que somos tú y yo, tanto judíos como gentiles, sin importar religión, lo que importa es el corazón, ¿sí? Serán perseguidos de acuerdo a su corazón y su medida de fe durante ese tiempo. Sin embargo, en el plan de Jehová de las edades, esto señala como el tiempo de la angustia para Jacob, porque Dios, nuestro amado Jehová, obrará en esta catástrofe a través de ella para traer la salvación a los judíos que no le han recibido. Recordemos que a los suyos vino y no le recibieron. Entonces todo hace parte del plan divino del Eterno para la liberación de muchos. Santo es el Señor. A través de ese tiempo de incomparable tribulación que vendrá contra el pueblo de Yehudá, Dios los rescatará y les traerá su salvación. Él los protegerá, tal y cual como lo encontramos en Apocalipsis 12:6, y los llevará a la fe en su Mesías, en su Mashiach, en Yeshua. Aleluya. Y lo confirma Jeremías 23:6 y Romanos 11:26. Entonces es una de las participaciones de esta hermosa parashat, de estas hermosas tiempos de deleite, de estos hermosos Shabbat. Son las participaciones más contenidas donde hay más palabra, porque pues estamos hablando sobre ella. Amén. Bien, Jeremías está diciendo que antes de que se pueda cumplir la promesa de restauración que se acaba de mencionar, la nación debe ser severamente disciplinada, pero no hasta el punto de calamidad final. No de ella, sino fuera de ella. El Señor sabe cómo librar a los suyos. El pueblo de Yehudá, aquellos que aún no confían en su Salvador y Señor, que es Yeshua HaMashiach, como nosotros, que gozamos de la gracia de Yehoshua, que es la salvación de Yeshua, de Jehová por medio de Yeshua. Aleluya, qué bendición. Es algo tremendo, ¿no? Porque ellos no gozan de eso. Soportará este tiempo de angustia de Jacob y será librado de él. En contraste, Yeshua nos dijo que oráramos para escapar de estas cosas. Lo encontramos en Lucas 21:36. Y Yeshua prometió a su pueblo que serían protegidos de la calamidad que vendrá sobre la tierra. Lo encontramos en Apocalipsis 3:10. Ya no más esclavitud, es algo muy importante. Un falso profeta usó previamente el símbolo del yugo roto para traer falsa esperanza. Lo vemos en Jeremías 28:2-4. Aquí Jehová declara la verdadera promesa de que un día en la temporada del tiempo de angustia de Jacob, nunca más habrá un yugo sobre el pueblo de Israel. Esto apunta a algo más grande que el regreso del cautiverio babilónico, porque muchas veces desde entonces el pueblo judío ha sido esclavizado a trabajos forzados. Entiéndase por pueblo judío el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Amén. Que somos todos parte de ese pueblo. Recordemos que somos injertados por Yeshua. Aleluya. En lugar de ser esclavos de extranjeros, el pueblo de Israel será siervo fiel de Jehová y en última instancia de Yeshua HaMashiach. En este día, Dios también les levantará a David para que reine como rey. La mayoría de los malos comentarios que han habido toman esto como una referencia hacia el Mesías, ¿sí? Obviamente es parte del linaje y es parte de la promesa
y es parte de la redención y el plan divino del Eterno de sacar de un pueblo pecador y ese pueblo usarlo para llevarlo a su trono y a su gloria y a su poder y a su servicio. ¡Qué tremendo! Bien, es algo tremendo, mis amados hermanos. Perdón. Bien, hay buenas razones para creer que este y otros pasajes similares hablan de David, el hijo de Isaí. Esta promesa parece imposible, pero se repite varias veces en los profetas que hablan en la Tanaj. Lo vemos en Isaías 55:3, lo vemos en Ezequiel 34, 23, 24, Ezequiel 37, 24, 25, Oseas 3, verso 5. Esto habla del reinado de David resucitado, el hijo de Isaí, sobre Israel en la tierra del milenio. Tenemos indicaciones de que a medida que el pueblo de Jehová gobierne con Yeshua sobre la tierra milenaria, a las personas se les confiarán regiones geográficas de acuerdo con su fidelidad. Lo vemos en Lucas 19, 12, 19. Parece que la porción gloriosa de David será gobernar sobre Israel. Tremendo. Algo muy hermoso. Y mis amados hermanos, es algo tremendo porque pues Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo. Jacob volverá, ¿sí? Es el reino venidero, ¿sí? El Olán Jabá, el que tanto nuestro amado Morearon nos ha tratado de explicar y enseñar en cada una de las diferentes enseñanzas. Es algo tremendo. Bien, mi amada familia, es algo muy bonito y es la restauración que podemos encontrar en Yeshua HaMashiach. Y es después de un quebrantamiento incurable, ¿sí? Tu quebrantamiento es incurable. Jehová le habla al pueblo de Israel honestamente acerca de su condición pecaminosa y de que entre los hombres no había quien juzgue tu causa para sanarte. A lo largo de la historia ha habido pocos no judíos dispuestos a apoyar a Israel y a los judíos frente al odio profundamente arraigado contra ellos. Divisiones. Donde hay división no está el Ruach HaKodesh, no está Jehová en su múltiple gracia del amor. Es algo tremendo. Bien, en los días de Jeremías y más allá, el pueblo de Israel a menudo confiaba y se entregaba a naciones extranjeras con la esperanza de que los protegieran. En su lugar pasaba lo contrario y los olvidarían. Es algo tremendo. Los enamorados eran las naciones vecinas en las que Judá había confiado por ayuda contra Babilonia. Esto es un pensamiento tremendo. Y no más bien por tus pecados no llores, perí, he muerto, sino pecabí, he pecado, no estoy perdido, sino he actuado muy neciamente. He pecado, no estoy perdido, sino he actuado muy neciamente. La necedad es algo característico del pueblo de Israel y que también viene a atacarnos. Entonces es importante revestirnos y actuar con esa emuná madura, precisa y concisa en Yeshua HaMashiach. Algo muy tremendo, aleluya, el verbo hecho carne en nosotros. Jehová les recuerda que la catástrofe vino sobre ellos de su propia mano. No fueron accidentes ni hechos de mala suerte, porque Jehová no tira ni juega los dados con nosotros. Él es un Dios bueno, Él es Jehová top. Por lo tanto, no está jugando con nosotros. Él simplemente está perseverando en que le encontremos de acuerdo a su diseño y su voluntad agradable y perfecta para con nuestras vidas. Es algo tremendo ver el tema profético y de lo que se viene para el juicio de las naciones que ya estamos viviendo. Entonces es algo tremendo para encontrarnos más con el Eterno. Jehová habla con consuelo a su pueblo, asegurándole su sentido de justicia, de que los que habían afligido y consumido irán ellos mismos al cautiverio y serán hollados. ¿Esto por qué? Debido a que su pueblo ha sido juzgado y ha reconocido su culpa, Jehová pronuncia represalias de la misma forma contra sus enemigos. Jehová promete traer ruina a los enemigos de Israel, pero restauración a Israel.
Ambos serían afligidos, pero solo uno sería restaurado. Jehová promete restaurarlos porque las naciones opuestas trataron a Israel como a una desechada. Es algo tremendo. Él pelea por nosotros. Él es Jehová Shabaot. Aleluya. Para enfatizar, Jehová repite la promesa de restauración. Su cautiverio actual en Babilonia no duraría para siempre, ni tampoco los cautiverios futuros. Esto nos lleva a pensar no solamente en el mover histórico de que eso fue allá en ese tiempo y no es en este tiempo, pues no, porque la palabra no deja de ser, la palabra sigue vigente, no tiene fecha de vencimiento, es el verbo hecho carne, tiene vida propia. Aleluya. Qué bendición, y es espíritu. Entonces es algo tremendo, porque sí vivimos cautiverios. En este tiempo hay niveles de cautiverio en nuestra vida. No más con el hecho de estar sometidos a un trabajo secular, ya estamos en un cautiverio, porque nos privan de cosas. Entonces es algo tremendo, ¿no? Pero lo importante es vivir los tiempos con el Eterno en intimidad y llevarlo hasta la relación extrema de vivir la cotidianidad con Yeshua. Aleluya. Bien. Santo, bendito sea. Jerusalén nunca quedaría como una ciudad muerta o desocupada. Jehová la volvería a construir y restaurar. Jehová promete bendecir a la gente de la ciudad dándoles regocijo y multiplicándolos. Los honraré en todas partes para que ya no sean despreciables. Esta será un gran cambio porque ahora son despreciados en toda la tierra. Algo tremendo, santo es el Señor. En el contexto de la restauración final del pueblo de Israel, Jeremías describe proféticamente a su señoreador, aquel que finalmente gobierna sobre ellos. Él viene de en medio de ellos, Él es uno de ellos. Algo precioso. Ahí en Jeremías 30:21 dice, quizás sea útil, volverán a tener a su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque ¿quién se atreviera a acercarse sin ser invitado? Es algo tremendo, ¿no? Importante ser diligentes para ser invitados a esas bodas del Cordero que todos anhelamos llegar, con vestiduras limpias y santas. Algo tremendo, santo. Bien, es algo muy bonito, mis amados hermanos, esta porción. Se queda uno corto porque pues, realmente son bastantes cosas importantes que el Eterno habla a nuestras vidas. Entonces es algo muy hermoso, mis amados hermanos, poder seguir contemplando las verdades del Eterno. Y en ese mismo orden de ideas, mis amados hermanos, encontramos lo que nos dice la bendita palabra ahí en el libro de Hebreos, mis amados hermanos. Porque en Hebreos encontramos esa connotación en donde vamos acercándonos al trono de su gracia, ¿sí? Acercarnos confiadamente, o sea, la confianza en Yeshua HaMashiach. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno haber abordado en este mover histórico en cuanto a la bendita Torá. Importante porque el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, y nosotros somos un pueblo en donde el Eterno quiere establecer su reino, y ese reino es inconmovible, ese reino es espiritual, ese reino rompe con las barreras de la carnalidad, con las barreras del tiempo, porque para Jehová no existe el tiempo, Él no es tiempo, Él es decisión, Él es relación, Él es intimidad, Él es vivo y reina en ti y en mí. Mis amados, fue un placer hermoso, gloria al Eterno por sus vidas, y este ha sido mi compartir para este hermoso Shabbat, deseándoles un resto de Shabbat lleno y admirable, lleno de gozo en el Eterno. Y Shabbat Shalom, Leí Raot, amada familia.